Muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia. Tenemos hoy con nosotros al catedrático Francisco Veiga, al coronel Jesús Albert y al profesor Murat Zarruq, que se van a presentar ellos mismos. Les damos la bienvenida y muchísimas gracias por asistir. Queremos, en primer lugar, dar las gracias a la Universidad Complutense y también a los ponentes por estar hoy aquí y por habernos brindado este espacio para poder charlar y debatir sobre un tema que espero que sea de su interés. Catedrático. Muchísimas gracias. Sumo a los agradecimientos a esta facultad y al profesor Díaz Matei, que nos acaba de presentar y que ha organizado esta tercera jornada de la campaña de difusión del I+D que estamos organizando. En este caso, dedicado a un triángulo de personajes que en julio del 36 van a tener una gran importancia en el comienzo de la Guerra Civil, como son, entonces era teniente coronel Beigbeder, Abdeljadek Torres, líder nacionalista del norte de Marruecos, de la zona del Protectorado Español, y el líder del islamismo, panarabismo y panislamismo, Shakib Arslan. Antes de entrar en materia, recordarles un poco de qué va este I+D, este proyecto. Este proyecto gira en torno a la Asociación Hispano-Islámica, que es una institución que ha quedado totalmente enterrada y totalmente olvidada en los libros de historia, y cuyo descubrimiento se debe en buena medida al profesor Zarruq, que fue investigando la vida de Cerdeira, de Clemente Cerdeira, que fue su tesis doctoral, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, parte de la tesis doctoral, parte de la tesis doctoral sobre los traductores, ¿no?, españoles en Marruecos. Descubrió la Asociación Hispano-Islámica y esto fue, digamos, un descubrimiento providencial que nos ayudó a tirar del hilo e ir descubriendo todo un mundo de conexiones entre hombres de negocios, políticos españoles, nacionalistas marroquíes, en fin, un tejido bastante denso y bastante interesante que nace, crece y se desarrolla durante la Segunda República. Entonces, nuestra investigación se centraba en las relaciones entre el gobierno e instituciones culturales de la Segunda República y el mundo árabe islámico, yendo más allá de Marruecos. O sea, la gracia del asunto, la historia del asunto era trabajar, ver hasta qué punto la Asociación Hispano-Islámica pudo haber provisto a la Segunda República de una política panárabe. Dentro de la evolución de la historia de la Asociación Hispano-Islámica, que es corta, nace en el año 32 y desaparece prácticamente con el Frente Popular y la Guerra Civil, el año 36. Hay, sin embargo, un último capítulo, que es el capítulo de cómo estos personajes que constituyen la Asociación Hispano-Islámica, cómo estos personajes afrontan la Guerra Civil o qué hacen dentro de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, hay un capítulo interesante al comienzo de la Guerra Civil que es qué hacer con la zona del Protectorado Español. Desde Madrid y desde Barcelona hay proyectos para organizar un levantamiento de algunos elementos, de algunas cávilas dentro del protectorado, para de esa manera desarticular la retaguardia estratégica del bando de los sublevados y, de otra parte, dentro de lo que es la misma zona del protectorado, se está llevando a cabo un intento de controlar lo mejor posible, ¿no?, el territorio y las autoridades locales y los nacionalistas marroquíes. Y ese es el centro de nuestra exposición de hoy en día. Entonces, tenemos con nosotros al profesor Jesús Albert Salueña, que es coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor,
licenciado en Geografía e Historia y diplomado de Estudios Avanzados de la Sociedad de Estudios Internacionales. Ejerció la docencia como profesor de Geopolítica y Estrategia en la Escuela de Estado Mayor del Ejército y su campo de investigación es el mundo árabe y musulmán, en especial el antiguo protectorado de Marruecos. O sea, técnicamente es un historiador militar que se ha especializado en la figura, o una de sus especialidades es la figura de Beigbeder, personaje muy interesante, muy importante, crucial en estos primeros momentos de la guerra civil para el bando de los sublevados, y él nos va a explicar, digamos, claves y datos importantes y muy desconocidos de la biografía de Beigbeder. Tenemos también al profesor Murat Zarrouk, que, bueno, él lleva muchos años trabajando estas historias, estas cuestiones. Él es... Vale, perfecto. Él es... tenemos un diálogo, tenemos un invitado más en el sistema. Murat Zarrouk, el profesor Murat Zarrouk de la Universidad de Casablanca, ha trabajado de este mundo de los traductores y también de la inteligencia española en el Marruecos español, y forma parte de nuestro grupo de investigación del I+D, del cual yo soy investigador principal. Bueno, vamos por partes. Primero, el coronel Albert Salueña nos hablará básicamente de Beigbeder. Después intervendrá el profesor Zarrouk y después haremos, bueno, pues un rato de charla y de intercambio y de preguntas y de aclaraciones, cuando quieran. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento porque se me haya invitado a participar en este acto. Beigbeder es un personaje en el cual llevo trabajando muchos años y es un personaje importantísimo en la historia de España, no solo en los 3 años que estuvo en el protectorado, sino como ministro de Exteriores, y es un completo desconocido, ¿no? Y además ha tenido la desgracia de, nos decía una compañera, una profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha tenido la desgracia, que es lo peor que le puede pasar a un personaje histórico, de convertirse en personaje de una novela histórica, como es el caso. Entonces aparece un personaje cursi, un tanto tontorrón, cuando era todo lo contrario, ¿no? No digo que esté enamorado de él, pero es una biografía apasionante, ¿no? No voy a hacer la biografía completa, pero sí creo que es necesario dar una serie de puntos para ver cómo llegó, cómo se formó y cómo tenía ese conocimiento sobre el mundo musulmán y sobre el mundo árabe, ¿no? Este Beigbeder, siendo como antes el ayudante de campo del alto comisario, Berenguer, es un hombre de confianza, lo va a enviar varias veces después del desastre anual a entrevistarse con Alfonso XIII para pasar información directamente, y a partir de ahí empieza, a la caída de Berenguer, empieza un proceso que va a durar hasta el año 34, en el cual no vuelve a pisar prácticamente el suelo español, ¿no? Lo primero que se le envía al colegio de los maronitas en Beirut para perfeccionar el árabe. Ningún militar, a excepción de él, lo hace. Luego va a hacer el curso de Estado Mayor en París, aprovecha para matricularse por libre en la Escuela de Lenguas Orientales, y cuando acaba los 2 años del curso solicita permiso para seguir otro año más allí y acabar el tercer curso, tanto de árabe literal como coloquial, y también, eso no lo tengo ratificado, pero tiene contactos con el general Godet vamos, le dice que está tratando de entrar en la escuela de controladores civiles del protectorado, ¿no? De los protectorados franceses. Parece que después de toda esta formación, cuando ya acaba en el año 26, debería ir a la Dirección General de Marruecos o Colonias o al protectorado, pero se le envía como agregado militar a Berlín. Esto es sorprendente y mucho más cuando él, en cartas que mantiene con el general Gómez Jordana, que en ese momento era director de Marruecos y Colonia, le dice que no domina el alemán. ¿Por qué va a Berlín? Berlín en ese momento es el centro de todos los grupos panislamistas, panarabistas, en el cual tanto turcos como egipcios, todos enemigos de los imperios francés y británico, se dirigen allá a Berlín. Los gobiernos alemanes desde el día siguiente firmaron el Tratado de Versalles, ahí empezaron a preparar, tanto si eran gobiernos con presidente socialista, como preparar la revancha, ¿no? Y la manera de preparar la revancha, una de ellas, era buscar a los enemigos de sus enemigos, ¿no? Entonces,
se introduce allí, como he comentado antes, hay correspondencia, es imposible seguir día a día la correspondencia, pero sí que hay cartas en las cuales informa Gómez Jordana de lo que está pasando, de los contactos que tiene, de los grupos que se están moviendo. No he encontrado hasta ahora ningún documento que ratifique que tenía contacto o conocimiento con Shaquiz Atlan. Pero es muy posible porque en esos años Shaquiz Atlan estaba en Berlín y se movían en los mismos círculos. Pero ya digo, es una suposición no ratificada con prueba documental. Bueno, acaba en Berlín, está 8 años en Berlín, desde el año 26 hasta el año 34. Y cuando vuelve el año 34, en ese momento sí va al protectorado, a Marruecos, de una manera no muy clara. Se le hace interventor regional de segunda, inmediatamente de primera, y después de una temporada que está en la Delegación de Asuntos Indígenas, pasa para ser el interventor regional de la región de Gomara, en Sahagún. Y esto le va a durar hasta mayo-junio del año 36. En ese momento, el delegado de Asuntos Indígenas es el general Muñoz Grande y le cesa. Esto, no todos los militares que combatieron al lado de Franco tenían la misma ideología. Van a mantener Beigbeder hacia Muñoz Grande un odio africano, mejor dicho, ¿no? Por el origen. Y luego ya, el momento que queda disponible, está prácticamente un mes y medio en Tetuán, que está ya involucrado en los preparativos del alzamiento. No tiene mando de tropas, pero tiene contactos con muchos musulmanes de todo tipo, ¿no? Y con gente, los funcionarios civiles que estaban en el protectorado de la Delegación de Asuntos Indígenas, ¿no? Tiene mucha amistad con Julio Tienda, por ejemplo, ¿no? Que ahora comentaremos qué pasa con él. ¿Qué pasa cuando llega el 18 de julio? Bueno, pues en el 18 de julio toma acción, se dirige a la Delegación de Asuntos Indígenas, está Eleuterio Peña, está Jiménez Ortoneda, los detiene, no los van a fusilar, como era lo temible en ese momento, sino que van a perder la carrera, van a quedar disponibles. Y luego hay un momento importante, y es que por una torpeza increíble, la República va a bombardear el día 18, va a bombardear la zona cercana a la Alta Comisaría, que es el barrio musulmán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los musulmanes, hay muertos, bastantes muertos, heridos, casas destruidas, se sublevan, y entonces el gran visir, al cual va a buscar Beigbeder, por el cual tiene amistad, Ahmed Hannia, logra apaciguar a la muchedumbre enfurecida. Y bueno, luego, en el momento que llega Franco, al día siguiente, se tiene en cuenta lo importante que ha sido y se le va a conceder la Cruz Laureada de San Fernando, ¿no? La máxima condecoración militar española, ¿no? Inmediatamente va a empezar a trabajar. Se le va a nombrar, Franco le nombra delegado de Asuntos Indígenas y simultáneamente, vamos, a los pocos días, secretario general de la Comisaría. O sea, que era el que controlaba todo el funcionamiento de la Alta Comisaría, porque Franco, que era teóricamente el alto comisario, estaba a otras cosas, ¿no? Estaba viendo cómo se pasaba la península, estaba a otras cosas, ¿no? Y va a establecer contacto con todos los interventores, se va a reunir con los calles de las cávilas, con los sheiks de las cofradías. Esto es muy importante porque la tendencia nacionalista salafista estaban en contra de todo lo que estaba relacionado con las cofradías. Era un islam no ortodoxo. Entonces, claro, pues es lo que comentaba antes. Si los nacionalistas marroquíes son enemigos de las cofradías, los sheiks de las cofradías son enemigos suyos, ¿no? Y va a lograr con eso, porque todavía tiene mucha influencia en el campo, va a lograr el apoyo de, digamos, los valores o los puntos claves de la sociedad del protectorado, sobre todo en el campo, no en las ciudades, porque en las ciudades sí tenían influencia los nacionalistas, ¿no? Tanto en Tetuán como en Larache, en Sahagún, en Alcázar y en Arcila, ¿no? Pero en toda la zona de las cávilas, del Rif, de la Gomara y tal, pues la influencia era muy relativa. La influencia de los nacionalistas, quiero decir. Bueno, Franco va a pasar a la península y entonces va a aparecer un nuevo alto comisario que es Orgaz. Orgaz, en los años 20, estuvo trabajando en la Delegación de los Indígenas, controlando el funcionamiento de las intervenciones, etcétera, y es un hombre de mentalidad antigua y de carácter duro, y choca con Beigbeder. Choca con Beigbeder inmediatamente porque piensa que esto de atender a los nacionalistas poco menos que lo que quiere es meterles en la cárcel a todos, ¿no? Y Beigbeder choca con él, choca, porque han tenido entrevistas ya con Torres, que es el principal
el personaje del nacionalismo en la zona norte y le ha prometido que habrá partidos políticos nacionalistas, no de manera oficial, pero sí de palabra. Esto lo dice el profesor Bellelú en uno de sus libros. Entonces, bueno, aquello parece que hay un enfrentamiento total y esto llega el mes de octubre, noviembre y Franco toma una decisión. Coge a Orgaz, lo saca de Marruecos y lo manda al frente de Madrid y queda, como alto comisario en funciones, queda Beigbeder, siendo teniente coronel. Hay otro general que es el que, porque se sigue manteniendo, digamos, la estructura o la legislación de la República, ¿no? El alto comisario, si es un civil, no tiene el mando sobre las tropas militares. Y en el caso de Beigbeder, que es teniente coronel, hay un general Lombarde que es el que manda las fuerzas militares, ¿no? Queda ahí dedicado exclusivamente a solucionar el problema del protectorado, ¿no? Hay que decir que Franco lo dejado de mano de Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí te quedas, tienes que hacer 3 cosas. Esos son los 3 desafíos. Reclutar gente para que pase a hacer la guerra a la península, mantener la situación económica lo mejor posible, porque, claro, se ha cerrado la frontera con el protectorado francés, no hay divisas, el protectorado era incapaz de mantener, digamos, la alimentación de su población, no hay dinero para comprar nada, entonces queda ahí en una situación complicada que soluciona con habilidad. Y la tercera cuestión, que no depende exclusivamente de él, sino que también del general que manda las tropas, Lombarte, es la defensa del protectorado. Y hay 3 posibles amenazas para el protectorado. Una amenaza es lo que se ha comentado de las cávilas, que se subleven las cávilas, otra, un ataque directamente de la República, y otro que sea el protectorado francés, que sea Francia la que invada el protectorado español desde la zona sur, ¿no? Entonces, contra estas 3 amenazas tiene que hacer frente con pocos recursos, ¿no? En el caso de, vamos a ir por lo más fácil, en el caso de un ataque por parte de la República es imposible a partir del mes de octubre, noviembre, cuando la República pierde el control del mar, ¿no? Y ya se ha hablado mucho de que el puente aéreo, y efectivamente durante el mes de agosto y septiembre, todo lo que pasaba de Marruecos a la península pasaba en aviones alemanes o italianos, pero ya a partir del mes de octubre se pasa en barco, hay que prepararlo cuidadosamente y entonces ya van pasando en grandes cantidades, de tal manera que en el mes de diciembre ya hay 30 tábores, ¿no? Batallones pasados desde Marruecos. Entonces la República no tiene ninguna posibilidad de ese ataque, ¿no? El ataque directo es imposible. La posibilidad de la sublevación de las cávilas. En esto la República va a jugar, ¿no? El primer intento no sale de la República, sino que sale del protectorado francés, del Comité de Acción Marroquí, ¿no? En el cual se van a Barcelona, se entrevistan con los anarquistas y hay una negociación. Parece ser que Shakir Arlan está detrás del Comité de Acción Marroquí, parece ser, pero aquello, sí, se manda una delegación a Madrid, pero el gobierno de Madrid dice que no. Esta es mi opinión. El gobierno de Madrid, que todavía estaba esperando lograr el apoyo del gobierno francés, no quiere molestar a los franceses generando algo que puede hacerse una bola demasiado grande y pasar también al protectorado francés. Entonces, al final eso queda en nada, ¿no? Hay un segundo intento más adelante, ya en el enero, febrero del año 37, en el cual van a participar funcionarios del gobierno de Madrid, se colabora con los cónsules, pero no los cónsules, vamos, en todas las ciudades del protectorado francés en el cual la había. Y el elemento clave, digamos, indígena marroquí es Drisser Riffi. Drisser Riffi es un antiguo seguidor de Raisuni, que luego fue contra Raisuni, que se le hizo a Mel del Rif, que ya tuvo problemas económicos y se le pone en su mano 2 millones de pesetas. Y desaparece con el coche que también le pone en sus manos y desaparece con los 2 millones y el coche. En las memorias de Azaña, que son interesantísimas, dice, esto es una tomadura de pelo, no van a sacar el dinero, con otras palabras, pero vamos, efectivamente veía lo que iba a pasar, ¿no? Que aquello era una tomadura de pelo. Seguimos más adelante y hay otro intento que hubiese podido ser más fructífero desde Tánger, que es en el momento en el que la crisis de los Sudetes, que va a durar desde la primavera hasta septiembre del año 38, entonces ahí Francia deja hacer, ¿no? Y se organiza un movimiento, se arma gente. Tánger era una ciudad, lo ha tocado el profesor Bernabé López perfectamente, es una ciudad en la cual
hay los dos extremos, españoles completamente partidarios de Franco y españoles partidarios de la República, y se pegan a diario y hay tiroteos, etcétera, etcétera. Entonces, se organiza un grupo de gente partidaria de la República que va a invadir el protectorado. Ya no sé, recuerdo si es en septiembre o en octubre del año 38, ¿no? Pero ya no tienen el apoyo de Francia, ya se han firmado los acuerdos con Alemania y con Francia, los Sudetes se ceden, parece ser que, como decía Chamberlain, es una paz que va a durar tal, y aquello se estabiliza. Y esta gente, siendo que el jefe del tabor de policía era un franquista, era el comandante de Miguel, pues tienen la suerte de que se les detiene dentro de la zona de Tánger. Y entonces, bueno, penas muy leves porque iban armados con munición, con equipo, o sea, aquello era una invasión mal planeada y sin ninguna esperanza, pero era una invasión del protectorado español desde la zona de la ciudad internacional. Entonces, como digo, tienen la suerte que se les coge la frontera dentro de Tánger, penas leves, se les expulsa y ahí queda la cosa. Ya hay un último intento que podría haber sido mejor porque es yo creo que era teniente coronel ya, el Vicente Guarner, que conoce muy bien la zona, tenía la posibilidad, porque había estado destinado en la zona de Sáhara, Tarfaya, de agitar también las cávilas del sur, pero estamos hablando ya de diciembre del año 38, ya aquello estaba, empleando una expresión coloquial, todo el pescado estaba vendido, ¿no? Entonces está claro que aquello ya no tiene ningún éxito. Entonces, esos son los 4 intentos, podemos decir, por parte de la República para agitar el protectorado, alzar las cávilas, ¿no? Y luego está la tercera amenaza que he comentado, que es la invasión del protectorado francés. La invasión del protectorado francés, del protectorado francés al español, hay 2 momentos claves. Uno es durante el mes de enero del año 37, en el cual hay una campaña de prensa, de la prensa republicana de española y de la prensa francesa de izquierda, en el cual se dice que está lleno el protectorado de unidades italianas y alemanas y aviones y que están descargando material. Esto era completamente falso, ¿no? Era completamente falso. Pero hay una amenaza, ¿no? ¿Cómo va a eliminar este problema o esta amenaza a Beigbeder, ¿no? Me voy a referir a lo que he comentado antes, ¿no? La novela que le hizo personaje histórico con Rosalinda Power-Foss, ¿no? Que esta efectivamente era su amante, ¿no? Y era un agente de los servicios británicos. Entonces, los servicios de información de Falange están indignados porque Beigbeder ha puesto un coche oficial a disposición de su amante con un pase para moverse por todo el protectorado con toda libertad, lo cual era la manera inteligente de hacer llegar a Londres de que allí no había italianos, ni había alemanes, ni había ninguna amenaza, ¿no? Y los franceses no iban a actuar sin el apoyo británico o sin la aquiescencia británica. Entonces eso, con esta habilidad de enviar a su amante por ahí a hacer un recorrido por el protectorado, lo desactiva. Pero luego está la fase más peligrosa, que es cuando ya hemos comentado en la primavera del año 38, la crisis de los Sudetes, en el cual efectivamente hay la posibilidad de la invasión del protectorado. Y el protectorado está poco menos que indefenso en ese momento porque podía tener entre 15, 18, 20.000 hombres, pero la mayoría de ellos son reclutas en instrucción o convalecientes que han sido heridos y han pasado desde la península. Llegan a enviarse refuerzos. Todavía estamos en la época de la batalla del Ebro y se llegan a enviar refuerzos. Queipollano manda tropas del sur para reforzar las escasas fuerzas que tiene el protectorado y se inicia una línea de fortificaciones que todavía se pueden encontrar. Y bueno, pues esto también se apaga en el momento que se firman los acuerdos de Chamberlain con Hitler, Mussolini, etcétera, ¿no? Esas son las 3 amenazas, ¿no? Vamos a ver, a entrar en detalle ya qué pasa con las relaciones de Beigbeder con los nacionalistas, ¿no? Bueno, yo creo que con el background biográfico que hemos dado, Beigbeder conocía perfectamente cuáles eran las intenciones, las inclinaciones, los objetivos y los propósitos del movimiento panárabe, ¿no? Y, por supuesto, de los nacionalistas del norte de Marruecos, ¿no? A los cuales conocía, porque había estado allí, los 3 principales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son Benuna, que había estado en la administración del protectorado en la época que él era ayudante de Beigbeder, de Berenguer, Torres, que es el jovencito inquieto, y Daoud, que también es un joven bastante más asentado que Torres, pero que a los 3 los conoce y sabe cuáles son sus objetivos. Entonces, a Torres ha tenido las negociaciones con él de palabra y luego se ratifican en diciembre
autorizando la creación de partidos marroquíes nacionalistas que propugnen la independencia o la autonomía o, en todo caso, la mejora de las condiciones de vida y del protectorado. Y como él conoce muy bien cuáles son las tendencias y cuáles son los objetivos, y además esto se puede considerar que es un maquiavelismo y tal, pero yo pienso que él era sincero en esto, era partidario de mejorar las condiciones culturales, mejorar la educación, la enseñanza, etcétera, etcétera. Luego veremos una serie de las medidas que adoptó, ¿no? Bueno, él lo conoce. Antes se ha apuntado la posibilidad de que en esa época que está en Berlín hubiese llegado a tener contacto con Sarkis Arslan. Sarkis Arslan es un personaje apasionante y que es, por decirlo de alguna manera, el padre de todos los jóvenes nacionalistas marroquíes, tanto de la zona española como de la francesa, ¿no? Hay un momento clave que es la publicación del Lahir Bebeder, que es yo creo un gran error por parte de los franceses, que va a agitar todos los dos protectorados. Y Arslan, con el beneplácito de las autoridades españolas, se traslada primero a Tánger y luego a Tetuán, donde tiene una reunión con todos los nacionalistas, o muchos de los nacionalistas, no solo de Tetuán, no solo de la zona española, sino también de la zona francesa, ¿no? Una vez autorizados los partidos políticos, el siguiente paso es la prensa, y se autoriza la prensa. ¿Cuáles son los nacionalistas que tienen más peso, ¿no? Que esta es otra de las cuestiones en las cuales se puede pensar que era un hombre retorcido, Beigbeder, ¿no? Está Torres, que es su partido, que lo crea, inmediatamente tiene autorización, que es el Partido Reformista, y luego hay un personaje que ha venido de la zona sur, donde está perseguido, porque también es un nacionalista, que inicialmente tiene buenas relaciones con Torres, que es Mekki Nasiri, de hecho llega a vivir en su casa, pero en algún momento hay un enfrentamiento entre los dos, no por una cuestión ideológica, los dos mantenían las mismas ideas y los mismos objetivos, crea otro partido, crea el Partido de la Unidad Nacional, ¿no? Entonces hay un continuo enfrentamiento entre los dos, en el cual se llega a decir que cuando había mítines de uno, iban los otros a pegar a los asistentes, en fin, una situación que, bueno, esto beneficiaba a Beigbeder. No sé hasta qué punto el desorden le puede beneficiar. Si hay una cuestión que creo que interesa resaltar. Torres tenía mucha influencia en Tetuán, en las ciudades de la zona del protectorado español, pero Mekki Nasiri había sido uno de los nacionalistas de más peso en la zona del protectorado francés. Y una de las armas que va a utilizar Beigbeder en esa amenaza que tiene es la propaganda, la agitación en el protectorado francés. Hay emisiones de radio primero de Sevilla, luego también desde Tetuán, en el cual, bueno, pues esto es un arma que tiene, ¿no? Porque Mekki Nasiri tiene fuerza en el protectorado francés para agitar y para crear conflictos, ¿no? Que es todo lo que menos le interesa al residente general Nogués en ese momento, ¿no? Entonces, pienso que él apoya a Mekki Nasiri frente a Torres. Torres, bueno, pues sí, tiene peso en Marruecos, en el protectorado, en las ciudades, pero tampoco, si no hubiese apoyado Torres, hubiese negociado y apoyado y acordado con Beigbeder el no actuar en el momento del reclutamiento de las cabilas, pues tampoco hubiese tenido ningún peso. O sea, hubiese podido agitar las ciudades, pero el rifeño del Beni Amar o de tal, le hubiesen reclutado exactamente igual. Bueno. El segundo aspecto, hemos entrado por los más fáciles, lo he comentado, lo del reclutamiento. Bueno, vamos a ver, en el momento que empieza la guerra civil hay aproximadamente entre 25.000 a 30.000 soldados en el ejército de Marruecos, bien equipados, bien adiestrados, de los cuales hay unos 11.000, 12.000 que son marroquíes. Al final se llegan a reclutar unos 85.000, entre los que hay ya en el año julio 36, y de esos más o menos mueren unos 11.000. No tiene ningún problema, es un éxito. El reclutamiento es un éxito, no solo que se deba a Beigbeder, sino también a su equipo, a los interventores regionales, a Faura, a García Figueras, a Blanco Izaga, en fin, a un plantel de gente que llevaba muchos años en Marruecos y que conocía perfectamente cuál era la mentalidad y cómo había que trabajar. Lo he dicho antes, tenían muy buenas relaciones los interventores con los caídes y tenían muy buenas relaciones con los cheques de las cofradías. Las cofradías se habían opuesto a la penetración española hasta el año 27, pero una vez que llega
digamos, la pacificación, llegan los interventores a todas las cávilas y a esta gente se refuerza su prestigio, se les apoya, etcétera, etcétera, pues son enemigos del nacionalismo, ¿no? Vamos a ver ahora, como un resumen ya, porque si no nos vamos a extender mucho, algunos de los aspectos que se pueden considerar como logros por parte de Bellveder. El aspecto económico lo soluciona perfectamente haciendo recaudaciones de objetos preciosos, de los joyas, bueno, igual que se hizo en toda la España de Franco en ese momento, ¿no? Luego hay otro aspecto que es, Bellveder no tenía responsabilidad, no era, casi todas las ejecuciones y tal eran siguiendo la justicia militar, en el cual la cabeza era Queipo Llano, al final dependía de Queipo Llano. Él lo que hace es una represión administrativa, depuración de funcionarios, impone sanciones, multas que tienen una doble finalidad. Por una parte, recaudar dinero y por otra, atemorizar. Pero no llega a más, ¿no? Esto que he comentado de Julio Tienda, uno de sus sobrinos, Julio Tienda era masón, siguió trabajando en la subdelegación como subdelegado de Asuntos Indígenas hasta que aquello empezó a ponerse complicado porque empezó a perseguirse a los masones, y me contaba su sobrino que el mismo Bellveder lo llevó a Tánger en su coche oficial. O sea, era un personaje que no cuadra con la brutalidad de uno y otro bando en la guerra, ¿no? Era un personaje, le reconozco que a mí me causa admiración, ¿no? Y bueno, pues logra solucionar el tema económico porque, bueno, no tiene divisas, la frontera está cerrada. Hay una cosa positiva, y es que la guerra civil divide España en dos partes, una España de Franco con menos población, pero con el trigo, la remolacha, no todo el aceite, pero mucho, y esos son los productos que necesitan los marroquíes, las velas, en fin, los productos para la gente de las cávilas, ¿no? Una vez, en una conferencia, una presentación de un libro, el cónsul inglés decía que allí era un desastre, porque ya no había mero, ¿no? O sea, digo, evidentemente nadie iba a pescar, ¿no? Digo, este tío no me extraña que esté en Tetuán con los 40 años de servicio, ¿no? Porque es que era bobo, ¿no? O sea, que lo único bueno que tenía es que le gustaba el mero, ¿no? Como a casi todo el mundo. Pero no, además hubo una riada de dinero. Los 80.000 marroquíes reclutados, se subieron los sueldos, entonces el sueldo era de unas 3,50 diarias al mes, venía a ser equivalente al sueldo de lo que es ahora una TES, entonces un practicante, ¿no? O sea, que tenía el soldado que estaba en la península. Una parte la cobraba en la península, pero otra parte se le entregaba a través de los interventores a sus familias. Entonces hay un río de dinero. Y eso que podía generar inflación es controlado porque hay los suficientes recursos de los que consumen los marroquíes, los cavileños, que es pues, los productos de consumo de primera necesidad, ¿no? Y luego inicia una política de industrialización, de sustitución. Su ojito derecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es una fábrica de fósforos que sigue funcionando hasta mucho después de la guerra. Hay fábrica de hilados, de alfombras, una fábrica de pasta, en fin. Toma unas iniciativas en unos años complicados y en un periodo muy corto que no se habían hecho desde el año 12 que España había puesto el pie en el protectorado, ¿no? O sea, que era un personaje con iniciativa, con capacidad y muy, muy inteligente, ¿no? Bueno, vamos a hacer el resumen que he comentado antes. Bueno, en su época se autorizan los partidos políticos y la prensa nacionalista. Hay un aspecto muy importante, lo he comentado, que era un objetivo que yo creo que él compartía con los nacionalistas, que es el de la reforma de la enseñanza. Entonces, en febrero, marzo del año 37, él, desde noviembre, es comisario en funciones. Hasta marzo no asciende a coronel y le designa ya Franco con el puesto de alto comisario en propiedad. Entonces, hay un decreto en el cual se separa la parte que podemos llamar, vamos, las escuelas hispano-árabes o hispano-marroquíes, en la cual los niños marroquíes que querían ir allí podían ir, pero en realidad era una enseñanza orientada a los hijos de los funcionarios, de los militares españoles. Entonces, esto se separa. Hay escuelas españolas que dependen del Ministerio Español y hay escuelas marroquíes en el cual se van a tener algún profesor español, pero los profesores van a ser marroquíes. El problema que hay es que no hay suficiente número de profesores cualificados en ese momento, pero se inicia una política para formar monitores, etcétera, etcétera. Y lo que sí es importante, y está en el decreto tal, que es arabización a fondo de la enseñanza, no solo en las zonas
árabes, sino también las zonas bereberes, ¿no? Esto es el objetivo que tenían los nacionalistas desde siempre, ¿no? Da un impulso cultural grande, ¿no? Se crea el Instituto Jaliciano Moulay Hassan de estudios marroquíes, el Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe, el Centro de Estudios Marroquíes. Este último, lo que se pretendía era formar a todos los funcionarios españoles que iban al protectorado adecuadamente. Hay un documento que por ahí, ¿no?, que se llega a importar en esa época de escasez, la última palabra de impresora de Alemania, para empezar a editar todos los libros que van a publicar tanto el Instituto Moulay Hassan como el General Franco, ¿no? Él es el que logra convencer a Franco de organizar peregrinaciones a la Meca en transatlánticos españoles. El año 37 es el Dómine, el 38 el Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas era un transatlántico de gran porte que se estaba empleando como crucero auxiliar. O sea, que en una época que estamos en guerra se considera que merece la pena desviar a este buque que estaba artillado de estas misiones militares para trasladar a los peregrinos. Otro gran error de la República es que hace un amago de bombardeo sobre uno de los dos barcos, no sé si el Dómine o el Marqués de Comillas, cuando iban hacia la Meca, ¿no? Luego, desde Radio Tetuán y desde Radio Sevilla se hacen emisiones en árabe para la población, que no solo afecta al protectorado español, sino también al protectorado francés, igual que la prensa nacionalista, tanto el periódico de Torres como el periódico de Mekki Nasiri son perseguidos en el protectorado francés, pero se introducen, ¿no? Es una manera de agitar. Aparecen pintadas en las cávilas o en las localidades limítrofes con el protectorado español y francés, ensalzando a Franco, amigo de los musulmanes. O sea, es sumamente hábil. Tiene también otro factor a su favor, ¿no?, y es que organiza un servicio de información que es el Círculo 30, ¿no? El Círculo 30 se puede encontrar alguna referencia en algún documento, pero yo he trabajado montones de cajas y no he encontrado cómo estaba organizado ni quién dependía. Sí parece seguro, por las informaciones que llegaban, que había españoles y franceses, gente del protectorado francés, simpatizantes de Franco, militares y civiles, ¿no? Y además, claro, como esto era una cosa seria, porque hay no sé cuántos libros hay ya sobre el servicio de información de los catalanistas en el servicio de información del norte de España, ¿no? Hay libros que cuentan cómo funcionaba, quiénes eran, tal. En esto hay una completa nube, una bruma que todo lo tapa, porque efectivamente habría funcionarios civiles y militares franceses que habían estado colaborando, pasando información al protectorado español, ¿no?, sobre aspectos o sobre las intenciones de Nogués, o etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, este es el punto clave, ¿no?, de si era un personaje retorcido y malvado. Él fomenta la enemistad entre Torres y Mekki Nasiri. Esto ya, la enemistad venía de antes. Ya han comentado que no había aspectos ideológicos, los objetivos de los partidos eran los mismos, pero hay un enfrentamiento total, ¿no? Y he apuntado también que él no trató de eliminar esta enemistad, ¿no? Podía haberlos reunidos a uno y a otro, y haber tratado de que hiciesen las paces. Ya he comentado que a él le era mucho más valioso el apoyo de Mekki Nasiri, no en el protectorado español, sino en el protectorado francés, que era donde podía venir la amenaza, porque en el protectorado español Torres tenía influencia en las ciudades ya dominada, ¿no? Hay un aspecto que demuestra hasta dónde llegaba la oposición de los nacionalistas, que es con la recluta de tropas, ¿no? Había tropas, las unidades regulares eran tropas de paga del ejército español, pero luego había unidades que eran las mejalas jalicianas, que estaban en paga de del tesoro jaliciano, ¿no? Entonces, esto sí que hay una oposición en el primer momento. Torres le dice a Beigbeder que estos que no pueden pasar, que esos no son soldados en paga del ejército español y tal, y efectivamente no pasan hasta que llega el mes de octubre, noviembre, y que hay disponibilidad de barcos, y pasan prácticamente la mitad de las unidades de las mejalas jalicianas, y no pasa nada absolutamente, ¿no? Por lo que quiero decir que la amenaza de Torres no era una amenaza real, ¿no? Y que toda esta postura de Beigbeder de fomentar la cultura árabe, etcétera, etcétera, era algo que llevaba asumido perfectamente. ¿Quiénes eran sus colaboradores? Guastavino, Valderrama,
en fin, todo gente que llevaba años escribiendo, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Creo que no hay esa, digamos, cambio de cromos que en algunos trabajos sobre esto se ve. Tú nos dejas a nosotros reclutar y nosotros te damos esto. Lo hubiesen tenido de la misma manera, ¿no? Porque era su convencimiento que era la mejor manera de que funcionase el protectorado. Ya es salir del tema, ¿no? Mantenía mucha correspondencia con Franco. Posiblemente fuera el único de los ministros que le tuteaba, le había conocido siendo los dos capitanes en Tetuán en el año 13 o 14. Entonces, una de las propuestas que le hace, dice, en cuanto a esto tal, lo que tenemos que hacer es crear hospederías para estudiantes musulmanes en Sevilla, en Córdoba y en Granada. Hacer una nueva catedral en Córdoba y entregar la mezquita a los musulmanes, ¿no? O sea, esto era correspondencia privada con Franco, no era digamos, un acto de propaganda, sino que es que estaba diciendo con pleno convencimiento. Y otra de las cuestiones es que él da por supuesto que él, siendo coronel, ya ha acabado la guerra, hay tenientes generales, hay generales de división, y que él no puede seguir de alto comisario. Y lo que le pide es que le manden una misión especial a Oriente para seguir trabajando un poco lo que se pretendía que hiciese la Asociación Hispano-Islámica, ¿no? Crear lazos, amistades, relaciones, de tal manera que la presencia de España fuese no solo cultural, sino también desde el punto de vista comercial. No sé si queda... Muy bien. Pues muchas gracias. Profesor Murat Faruk. Muchas gracias. Gracias también doy las gracias a esta facultad por acoger esta reunión. Yo me voy a centrar sobre todo en la posición del nacionalismo marroquí durante el desencadenamiento de la guerra civil, poniendo especial hincapié en la relación que Chekhi Barcelán mantenía desde Ginebra con los actores principales del nacionalismo marroquí, cómo se gestionaron estos primeros meses de desconcierto, de caos, y cómo se ha perfilado por fin una posición improvisada durante aquel contexto bélico. Pero antes viene bien situarnos un poco en la fase que precedió el desencadenamiento de la guerra civil. Saltaba a la vista que había una tensión entre el nacionalismo y las autoridades republicanas. Había quejas de los nacionalistas de Tetuán debido a la censura, incluso debido a la presión, y también Chekhi Barcelán se planteó la posibilidad por segunda vez de abandonar la Asociación Hispano-Islámica. El 4 de julio de 1936, Arcelán sacude literalmente a Mohamed Daoud en una carta diciéndole: tenéis que hacer algo para sacar provecho del gobierno de extrema izquierda de Madrid. Si no lo hacéis ahora, ¿cuándo lo vais a hacer? La República ya había caído en la trampa de las promesas incumplidas. También los nacionalistas estaban llevados por su entusiasmo, muy poco realista, un entusiasmo que se basaba en las promesas que se hicieron nada más proclamarse la Segunda República. Y curiosamente, los nacionalistas de Tetuán se dejaron de llevar por este entusiasmo, al mismo tiempo que un personaje que se situaba lejos del protectorado español, el Elfasi, desde Fez, le dijo a Ben-Nouna en una carta memorable que no se podía esperar mucho de aquellas promesas políticas, pero sí se podía trabajar para conseguir una serie de concesiones en el ámbito educativo y cultural. Y él subrayó las concesiones en el ámbito educativo y cultural porque sabía de antemano que en el ámbito político era prácticamente imposible conseguir reformas profundas, por la sencilla razón de que Francia no estaba por la labor en su momento. También había
un problema directo con el entonces alto comisario Juan Moles. En su libro Los movimientos independentistas, el Fassi le tilda de racista, literalmente, y la acusa de haber perjudicado la clase obrera marroquí. Entonces, la situación estaba bastante tensa cuando se desencadena el conflicto. Cuando empieza la guerra, las autoridades del protectorado, los sublevados, proceden a arrestos domiciliarios sobre todo, y se centraron en los actores más activos del nacionalismo y también algunos actores del sindicalismo. Y se trataba de una medida preventiva, pero también era una forma de castigar a los nacionalistas por aquel memorando que habían presentado justo antes y donde pedían, entre otras cosas, la destitución del alto comisario y donde señalaron con el dedo a algunas personalidades del protectorado español. Pero sobre todo era una medida preventiva en una situación bastante confusa y la situación cambió bastante porque justo después de la pacificación, entre comillas, del protectorado, estas personas ya no estaban asignadas a arresto domiciliario. Pero la primera reacción violenta contra los marroquíes no tardó en llegar. Se trata de las ejecuciones de agosto de 1936. Estas ejecuciones vinieron después del fracaso de aquel plan elaborado sobre la marcha de sublevar el norte de Marruecos. Se atribuye a Beigbeder la intercepción del correo que Clemente Cervera había enviado por correo normal y no por el británico. El mismo Beigbeder se lo dijo al cónsul general francés: si hubiera utilizado como yo el correo británico, a lo mejor estas cartas nunca habían llegado a nuestras manos. Entonces cayeron muchos personajes que estaban implicados en el intento de sublevar el norte de Marruecos. Se trata de Ahmed Ben Mesroud, el sheikh de Zinat, la tribu de Zinat, Arabi Ben Haddar, Abdelkrim Odras, Sharif Maslouhi, de la tribu de Beni Ahmed, el Qaid Yazid, de la tribu de los Beni Hassan. Los fusilados fueron el Qaid Haddou de los Beni Wariagel, el Qaid Ali de los Bokoya, el Qaid Hashimi de los Beni Tift o Beni Iteft, depende de la transcripción, y el intérprete Rogelio González, hombre de confianza de Clemente Cerdeira y calificado en su momento de agente de enlace. Entonces, esta medida fue bastante violenta, pero también conllevó el fracaso del primer plan de sublevar el norte de Marruecos. Aquí voy a abrir un paréntesis porque los republicanos volvieron a la carga una y otra vez utilizando diferentes digamos, técnicas, aunque en realidad el efecto sorpresa ya había desaparecido con el descubrimiento de esta red. Según el Fassi, Nasiri fue el primero en tomar la iniciativa de ponerse en contacto con Beigbeder. No se sabe digamos, los resultados de esta reunión, porque Nasiri se comunica con los nacionalistas de la zona francesa, Bouayyad se convierte en el nexo entre los nacionalistas de la zona francesa y los de la zona española, pero los nuevos dueños del protectorado español no tardaron en cerrar las fronteras e interrumpir las comunicaciones con el Marruecos francés, por lo que los nacionalistas de la zona de Fez se vieron obligados a dar la autonomía total a los nacionalistas del norte. Y creo que a partir de este momento, esta es la primera etapa en la cual Torres podía hacer y deshacer las cosas a su gusto. La segunda fase fue cuando el Fassi fue enviado a Gabón, al exilio, que duró muchos años, 7 años creo, si no me falla la memoria, y se puede decir que el nacionalismo del norte adquirió una especie de independencia de cara
al nacionalismo central, el nacionalismo de la zona francesa. En este momento viene creo que la jugada maestra de Beigbeder. Beigbeder se percata de que había una escisión en el seno del nacionalismo marroquí. Él no la había provocado porque, como bien ha explicado Jesús, Torres tenía muchísimo peso en Tetuán. Yo creo que también aquí interviene el elemento étnico, que lo queramos o no, porque Nasiri viene del sur, no es tetuaní, representa sobre todo este nacionalismo padre, entre comillas, de la zona francesa, pero Torres es un auténtico tetuaní, tiene sus conexiones, conecta con mucha más facilidad con el elemento indígena, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de que Nasiri era un hombre con un bagaje intelectual muchísimo más consistente en comparación con Torres, aunque se trataba de un hombre sincero en su actuación, porque esto se vio después tanto en su relación con el PDI, el partido PDI, como por el intento de mantener su proyecto político, el Partido de la Unidad Marroquí, hasta principios de los años 60. Era un hombre que se comprometía con sus proyectos políticos, pero en la otra parte teníamos a un Torres versátil, un hombre que podía cambiar de postura fácilmente. Hay que tener en cuenta que, y esto Beigbeder lo sabía bien porque le dio un acuerdo cuando se pone de acuerdo con Nasiri para legalizar su partido, el Partido de la Unidad Marroquí, cuando le permite sacar y publicar sus órganos de prensa, al mismo tiempo le da un acuerdo una autorización, extraoficial al Jalc Torres, pero sabe cómo exprimir muy bien la naranja hasta el final, porque después le ofrece un cargo de ministro de Javices y tenía que aceptar el cargo para obtener la autorización oficial del partido, cosa que tuvo lugar el 18 de diciembre, después de que Torres se hiciera cargo de este ministerio. Torres formaba parte de un órgano, era nacionalista, masón, y afiliado a la Liga Antiimperialista y Antifascista de Madrid. Pero esto no le impidió crear la Falange Nacionalista Marroquí, el FITIEN. O sea, que sabía navegar entre diferentes corrientes. Yo creo que llevó su pragmatismo a unos niveles inasumibles si nos fijamos también en la faceta ética de la política, si es que la hay. Y él era un hombre muy pragmático, siempre lo demostró además en su actuación, incluso después de la independencia. Y yo creo que la historiografía marroquí fue bastante indulgente con este personaje, porque todo lo que tiene que ver con el colonialismo, con el proceso de descolonización, se aborda desde una perspectiva más emocional que científica. Yo creo que es una figura que hay que volver a retomar, que hay que volver a analizar y volver a estudiar a la luz de los acontecimientos que tuvieron lugar en su momento. Entonces, el 19 de julio de 1936, Arcelán escribe a Mohamed Larbi Ben Nouna diciéndole que los musulmanes tienen que mantener una posición completamente neutra. Esta era la posición de Chakib Arcelán desde el principio del conflicto. El 22 de agosto de 1936, Arcelán dice haber participado, y esto lo dice a Mohamed Daoud en una carta que le envió el 22 de agosto, le dice haber participado en negociaciones oficiales y que había enviado a Fez la respuesta que dio a la otra parte y las condiciones que les puso para que los nacionalistas de Fez enviaran todo a Tetuán. Pero el Fassi, en su libro Los movimientos independentistas, aporta otra versión, y yo me inclino más a la versión de Arcelán. El Fassi dice que
Arsalan les dijo que esto era un asunto de los nacionalistas marroquíes y que ellos tenían que zanjarlo como querían y que él no se iba a interferir en el proceso de toma de decisiones. Pero aquí se ve que Arsalan, cuando se reunió con los emisarios de Barcelona, puso sus condiciones y las mismas condiciones que había enviado a Fez. También le dice a Daoud, no entréis en ningún conflicto con los militares que dominan la zona del protectorado para evitar desgracias en Tetuán. Y sigue diciendo, no habrá reproches si os sometéis a las nuevas autoridades del protectorado. Los militares tienen una gran ventaja en España. Supongamos que el gobierno de Madrid revierte la situación y vence a los militares. Esto solo será posible después de mucho tiempo y de una guerra sin precedentes. A lo mejor la guerra dura meses, es posible que haya al final 500.000 víctimas. Yo creo que sus previsiones eran exactas, tenía un gran conocimiento del desarrollo del curso de la guerra. Lo deja claro en esta carta. Si comparamos las fuerzas de los dos bandos, nos daremos cuenta de que los sublevados no podrán entrar a Madrid, donde hay unos 200.000 combatientes fieles al gobierno. Les queda también toda Cataluña y el frente oriental de Málaga a Barcelona. No será nada fácil derrotar al Frente Popular en todas estas posiciones. Si el bando republicano derrota a los sublevados en una batalla decisiva, no les será fácil someter Granada, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Badajoz, Mérida, Burgos, Guadalajara, Zaragoza, Huesca, Pamplona, etc. Sobre todo si tenemos en cuenta que las capacidades de un ejército regular en comparación con que las capacidades de un ejército regular superan las capacidades de los milicianos. La conclusión de Arsalan sobre estos primeros días de la guerra: el poder autoritario de los militares en Tetuán durará mucho tiempo. No hagáis ni el más mínimo gesto susceptible de irritarles. Si se da la ocasión de hablar con ellos de vez en cuando, aconsejarles que eviten hacer daño a los musulmanes, porque si los provocan y si se derrama la sangre, provocarán los musulmanes de la región y del mundo islámico en general. Y la coyuntura por la que están pasando debería llevarlos a contenerse y a seguir una política acertada para no hacer de los neutros nuevos enemigos. O sea, contentarse con una pequeña advertencia a las nuevas autoridades de Tetuán y, sobre todo, mantener una posición neutral. Obviamente, Torres no iba a mantener la posición neutral porque entra una fase de colaboración directa con las autoridades del protectorado. Podemos recordar perfectamente el discurso que pronunció en presencia de Queipo de Llano en Sevilla. Queipo de Llano supo cómo rentabilizar al máximo la presencia de Alhaj Torres y, sobre todo, deja de protestar por el reclutamiento de soldados marroquíes para participar en la contienda. Después del fracaso de este primer intento de sublevar el norte de Marruecos, la caída de la red de Clemente Cerdeira, surge otra posibilidad, los nacionalistas de la zona del protectorado francés. Y yo creo que esto fue un error desde el principio, porque el nacionalismo político es un fenómeno urbano. El nacionalismo nace después del fin de la guerra de Rif como respuesta al desvanecimiento de la vía militar, de la vía armada, y como intento de buscar una solución política al problema del colonialismo. La última guerra colonial en la zona francesa tuvo lugar en el año 1934 y justo en este momento el CAM
empieza a desarrollar de una manera ferviente sus actividades políticas. Entonces tenemos dos vías que no se encuentran, dos vías paralelas, literalmente, la vía militar, la vía armada y la vía de la labor política. Y el nacionalismo marroquí nació, para empezar, en los círculos de los notables, de la burguesía, y sobre todo nace en las ciudades. Los nacionalistas marroquíes, para empezar, no llamaban al alzamiento armado, no tenían ninguna experiencia bélica en comparación con los focos de resistencia tanto en la zona del protectorado español como en la zona del protectorado francés. Si había que contar con elementos armados, estos elementos tenían que proceder de alguna cordillera o de alguna zona inhóspita, alejada de los centros urbanos. Y yo creo que este fue el error que se cometió en Barcelona. García Oliver creía firmemente en la necesidad de sublevar el norte de Marruecos para abortar, para ralentizar el avance de las fuerzas del bando nacional, y quería contar con elementos que no tenían ninguna experiencia bélica. Esto fue el primer error. El segundo error fue el hecho de no tener en cuenta la posición de Francia. Y este no era el menor de los problemas, porque Francia ya había desarrollado su política de no intervención. Es cierto que los elementos de la sección francesa de la Internacional Obrera en la zona francesa mantenían una política propia, estaban en contra de la política de no intervención. Muchos activistas de la extrema izquierda participaron en la Guerra Civil Española, algunos incluso financiaron aviones medicalizados. En fin, había había un movimiento dentro del protectorado francés, incluso había conferencias en presencia de los representantes diplomáticos de la República, donde se hablaba de la necesidad de arrimar el hombro con el fin de apoyar la República. Pero la SFIO en París, los que estaban en el gobierno habían optado por la política de no intervención. El Alfasi, yo creo que jugó con los representantes tanto de procedentes de Barcelona como que con el gobierno de Madrid. Desde el principio se percató de que el representante del gobierno Giral tenía muchísimo miedo, mantenía muchas reservas en comparación con los emisarios de Barcelona, y lo que quería sobre todo era poner a prueba en las autoridades francesas. Eso se convirtió en un test para ver hasta dónde podían llegar los franceses. Y él tampoco tenía muchas ilusiones y pone una serie de condiciones, sobre todo si tenemos en cuenta que en esta fase el sultán saca un comunicado, cosa inusual, fue el 4 de diciembre, el 4 de septiembre de 1936, donde llama a los marroquíes a mantener la neutralidad, a no participar en la guerra de España. Pero tengo la impresión de que este comunicado no se refería a los marroquíes reclutados por los sublevados, se refería a los otros marroquíes que tenían planificado participar en la guerra, pero en el bando republicano. Se nota que el comunicado estaba bien sintonizado con la residencia general. Entonces, el Alfasi pone una serie de condiciones con la mirada puesta en los franceses. Dice, para empezar, la República Española tenía que declarar la independencia de la zona jalifiana de España y de Francia. Eso quería decir que el norte de Marruecos podía convertirse fácilmente en una presa fácil, además, de Gran Bretaña o, peor todavía, de Alemania. Los dos gobiernos tenían que garantizar dicha independencia y presentar la candidatura a esta parte libre de Marruecos a la Liga de las Naciones. España tenía que firmar con el Jalifa un convenio que estipulara la independencia del norte de Marruecos y el establecimiento de relaciones de amistad entre los dos países. El gobierno español debía suministrar armamento y los recursos necesarios.
nadie podía imaginarse a los franceses, ¿no?, aceptar un suministro de armamento en su propia zona del protectorado con el fin de salvar la República. Los nacionalistas marroquíes querían también que Francia hiciera la vista gorda sobre su movimiento armado en la zona francesa e introdujera urgentemente en dicha zona las reformas reivindicadas, especialmente las libertades públicas. Eso ya se convirtió en un brindis al sol, y él lo sabía y lo hizo adrede con el fin de poner a prueba las intenciones de las autoridades francesas. Al final, obviamente, el plan fracasa. Hubo varios intentos después, como por ejemplo un intento de armar una cofradía sufí que tenía un pie en la zona española, otro en la zona francesa, pero esto ya era algo más bien rocambolesco que no podía traducirse en ningún momento en una acción en el terreno. Y se puede decir que las posiciones en general, las posiciones de los actores del nacionalismo marroquí en los primeros meses de la guerra se caracterizaron de un realismo, a veces convertido en un oportunismo en el caso de Torres, pero este realismo tenía muchísimo que ver con la situación que reinaba en la zona y también con la poca confianza que había surgido durante el paréntesis republicano, sobre todo cuando el nacionalismo marroquí vio que el régimen republicano en la zona del protectorado no pasaba de ser una continuación de la dictadura de Primo de Rivera. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo no tengo mucho que añadir. Estas dos exposiciones han sido en fin, muy fructíferas, pero sí que voy a hacer algunos comentarios a estas exposiciones a partir de lo que fue... Ups, quedarme así porque si no se para la grabación. Eso sí que no. Vale. Muchas gracias. Lo que ha sido nuestro trabajo durante estos casi 3 años de investigación. Bueno, una conclusión en general es que en torno al conflicto de la zona del protectorado, España va creando su primer aparato de inteligencia moderno, teniendo en cuenta que los grandes aparatos de inteligencia de Gran Bretaña, Francia, Imperio Otomano, etcétera, se generan en torno al control colonial. Es decir, que la gran baza de los ingleses para controlar la India con un puñado de británicos, ¿no?, controlando millones de personas, es que tienen un sistema de información formidable, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el Imperio francés. Entonces, claro, España pierde en el 98 sus colonias, lo que queda de las colonias americanas, en parte debido a que no tiene este sistema de información y se aprende de esa situación en lo que es los conflictos con los marroquíes. En ese sentido, la figura el encaje o la presencia de Shakib Arslan en toda esta historia tiene mucho que ver con esto, ¿no? Nosotros encontramos una documentación que esperamos que en el futuro se pueda completar, según la cual el gobierno español contacta indirectamente, directa o indirectamente con Arslan ya en el año 1924, buscando alguna forma de salida política al conflicto que mantiene con Abdelkrim. Y la idea es que Arslan, junto con Benuna, sean los representantes, sean, digamos, la parte conciliadora con el gobierno español frente a lo que es el levantamiento en el Rif. Entonces, esta operación, que es muy en consonancia con la política que Primo de Rivera intenta llevar a cabo en ese periodo. Recordemos que Primo de Rivera, su política es abandonista, no es la de ir a la guerra, sino precisamente la de retirarse. Y parece ser que la idea de
de Primo de Rivera es precisamente fomentar las intervenciones indirectas en un territorio que él cree que no se necesita controlar de forma directa porque le va a traer perjuicios a España de diversas maneras, ¿no? Esta colaboración que se consigue de Arslan, es importante resaltar que se consigue a través de lo que podríamos denominar la inteligencia militar en un periodo de dictadura militar como es la de Primo de Rivera. Y entonces eso va a generar que Arslan mantenga unos contactos con lo que es el gobierno español que pasan sobre todo a partir de este sistema y que todavía se refuerzan en el año 1930 cuando Arslan hace la primera y única visita que hace a la zona del protectorado español y a Marruecos en general, cuando visita Tetuán, y allí pues recibe, digamos, la visita a su vez de numerosos jóvenes y no tan jóvenes nacionalistas marroquíes que vienen no solamente de la zona española, sino también de la zona francesa. Y hay un personaje muy interesante que es Isidro de las Cajigas, que es el cónsul, ¿no?, en Tetuán y también a su vez interventor, que es el que parece que facilita esto. Entonces, ¿a qué viene? ¿Por qué aparece Arslan en 1930 en Tetuán? Pues porque el gobierno, o más que el gobierno, quizás las autoridades locales, es difícil, incluso manejando documentación, es difícil ver hasta qué punto el gobierno de Madrid interviene ahí, o, en fin, parece que es más bien una iniciativa regional de quizás la Oficina Mixta de Información, quizás algunos personajes concretos, como pueden ser las Cajigas, pero en todo caso, la idea es la misma, es utilizar a Chakib Arslan como una especie de vacuna, ¿no? Chakib Arslan viene en el año 30, recibe el tributo de pleitesía de los nacionalistas marroquíes del norte y del sur, y de esta manera la zona del protectorado español queda vacunada de los disturbios y protestas que se estaban generando en el sur, en la zona francesa, en torno al Dahir Bereber. Esta es la jugada. Entonces, evidentemente, esto a los franceses no les gusta absolutamente nada. Supone que se está creando una especie de santuario nacionalista marroquí en el norte, en la zona española, que se está manteniendo al margen de los problemas que se están generando en la zona francesa. Esto cambia drásticamente con la llegada de la República. ¿Por qué? Porque la República va a llevar una política muy conciliadora con Francia y Francia va a intervenir de una manera muy directa para evitar que España se lleve bien con los nacionalistas marroquíes del norte. Por eso fracasa, es una de las razones del fracaso de la situación hispano-islámica, porque al fin y al cabo los intentos de introducir a Arslan ya de una manera institucional en las relaciones del gobierno con los nacionalistas marroquíes no llevan a ningún lado, quedan bloqueadas. Y Arslan no vuelve en ningún momento, nunca tiene el permiso. Todo lo contrario, en los informes de la época, del año 32, 33, 34, una de las grandes preocupaciones es que Arslan se pueda personar allí. Parece ser que Arslan vendrá en el año 34, parece que vendrá dentro de unos meses. Uy, hay que evitarlo porque es un gran problema. Y detrás está, evidentemente, la presión francesa para que no haya ningún tipo de conciliación. De ahí el fracaso y de ahí la frustración de Arslan, que efectivamente, como nos leyó Murat, esa carta a Daoud, no me está sirviendo de nada la situación hispano-islámica, porque es que no tiene capacidad de intervención frente al gobierno en estos temas. Al revés, hay algunos datos curiosos. Por ejemplo, en la revista Magreb, que la revista publicada en París de la Asociación de Estudiantes del Norte de África, respaldada por la cierta izquierda francesa, que no era muy abundante, anticolonialista, uno de los personajes que figura en la portada es Fernando de los Ríos. Y las autoridades francesas le obligan a Fernando de los Ríos a borrarse de ahí. Usted no puede estar ahí en esta revista porque esto significa que usted está dando apoyo a esta línea de política. Bien, eso sería por un lado, ¿no? Entonces,
hay una cuestión relacionada con esto, que es que cuando llega la guerra civil, olvidamos que Arslan tiene una visión muy amplia de los conflictos entre mundo árabe-musulmán y potencias coloniales. Y hay un tema que se olvida mucho, muy frecuentemente, y yo creo que es clave en este caso, que es que en abril del 36 estalla la insurrección en Palestina. Entonces tenemos dos conflictos del mundo árabe-musulmán, que es por un lado la insurrección de Palestina y de otro lado el conflicto marroquí. Y bueno, Arslan tiene un pie en cada uno. Arslan, al fin y al cabo, es libanés. Al fin y al cabo, está en Ginebra en el Comité Sirio-Palestino para reivindicar el fin de la dominación colonial en Siria y Palestina. Y esto ya es una opinión personal, esto ya sería una hipótesis personal, pero yo pienso que Arslan, cuando estalla la guerra civil, está un tanto a la expectativa de ver, a ver, de dónde se puede obtener para los marroquíes mayores beneficios, bien del bando franquista o el bando alzado, bien de la República. Él está controlando muy de cerca esto. La delegación del Comité de Acción Marroquí que va a Barcelona se comunica continuamente con él, tiene una correspondencia fluida. Incluso en el Archivo General de la Administración hay algunas cartas que no sé cómo se hacen con ellas el Comité de Milicias, seguramente las interceptan, algunas cartas que supuestamente van en árabe además, traducidas, dirigidas a Shakib Arslan. Y Shakib Arslan da instrucciones. Ojo con esto, no tenemos la respuesta de Shakib Arslan, pero hay instrucciones. Y por otro lado, Shakib Arslan también está en contacto con Torres, de una manera u otra. Está un poco buscando a ver de dónde sacar el mayor beneficio para el nacionalismo marroquí, sobre el cual él tiene un tremendo ascendente. Entonces hay una carta del 16 de noviembre del 36, hace muy poco que ha estallado la guerra civil, hay una carta de Arslan dirigida a Torres, en el que le dice lo siguiente: estoy satisfecho de la política que seguís hacia España. En el caso contrario, eso os habría perjudicado mucho. El gobierno de Madrid no saldrá probablemente vencedor de esta guerra. Los musulmanes no desearían que el gobierno de Madrid triunfase. Nadie ignora, atención, nadie ignora que el gobierno comunista, o sea, ya atribuye que el gobierno napoleónico comunista, en este momento, en el gobierno 36, nadie ignora que el gobierno comunista está por el desorden. Si la República es la más fuerte, sus ideas nefastas pueden propagarse en la zona norte. La República no ha hecho nada por la zona norte. Aquí viene, le está pasando factura de todas esas promesas que se hicieron al principio de la República que finalmente no llegaron a nada. La República no ha hecho nada por la zona norte. Esto es un tema que a Arslan le quema mucho. Si se llega a un acuerdo con los nacionalistas españoles sobre la autonomía interna, está muy bien. Y eso es lo que hemos comprendido de tu política con ellos. O sea, vas a obtener de los alzados, vas a obtener una autonomía, que es la que se ha estado negociando también con el Comité de Milicias en Barcelona y lo que se intenta negociar con el gobierno republicano español. Entonces, bueno, ¿Franco concede eso? Pues muy bien. Pues perfecto. Si lo hubiera concedido la República, veríamos, pero de momento Franco lo concede y, por tanto, ya está. Estaría de acuerdo contigo si no fuera que he empezado a pensar, y aquí claro, si no fuera porque he empezado a pensar que la política de Franco en Marruecos consiste en congelar la situación hasta su victoria sobre los republicanos, después de lo cual reanudará su política antiislámica. También toma distancias con respecto a Franco. Es decir, Arslan no se moja, sencillamente él no está ni por la República ni está por Franco. Y esto es un error que comete en Barcelona el Comité de Milicias. García Oliver quiere implicar a los marroquíes en una revolución. No es un tema para ellos, en Barcelona no es un tema de conceder, de que si Marruecos va a tener la independencia o no, sino organizar una buena revolución que derrumbe al imperio francés, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la delegación marroquí dice: nosotros no estamos por ninguna revolución, estamos por obtener lo que podamos obtener
y sabemos que si nos enfrentamos a Francia no vamos a obtener nada y además nos estamos arriesgando a una guerra civil entre marroquíes, que eso también es muy... Claro, para ellos su principal asunto es obtener una independencia, no montar una especie de doble guerra civil en España y alimentarla en España y llevarla a Marruecos. Entonces continúa Arslan. Si España, y vuelvo otra vez con el tema de su animadversión hacia la República, si España hubiese concedido ya la autonomía al Rif, no habríamos tenido que lamentar el avistamiento de más de 25.000 marroquíes. Deploro la muerte de esos soldados. Y termina. Lo que nos interesa de parte de España es que se realicen las aspiraciones de los nacionalistas marroquíes sin preocuparnos de la derecha ni de la izquierda. Esto sumariza perfectamente cuál es la actitud de Arslan. Entonces, junto con esta actitud suya, en la cual lo que se intenta es buscar el beneficio del nacionalismo marroquí, yo creo que él tiene en la cabeza la idea de que el nacionalismo marroquí tiene que estar a la altura en estos momentos, hay que sobrealzar lo que pueden obtener los marroquíes políticamente para ponerlo al mismo nivel de lo que pueden obtener los palestinos. Yo pienso que él tiene esta visión estratégica que no se ha trabajado, que hasta el momento no hay nadie que haya abordado este tema, pero yo creo que no es en absoluto casualidad y que no se puede desdeñar que Arslan tiene un pie en un sitio y en otro pie en otro. Está interesadísimo en lo que está pasando en Palestina y está interesadísimo en lo que está pasando en Marruecos. Entonces la idea es, bueno, vamos a negociar, vamos a hacer visibles las reivindicaciones de los marroquíes, vamos a mover todo esto, todo lo que podamos, para ver si los marroquíes pueden obtener algo, pero también para elevar el nacionalismo marroquí a la altura de los otros nacionalismos de otras partes, porque hasta ese momento el nacionalismo marroquí era algo secundario en comparación con otros nacionalismos y otros movimientos similares en el mundo árabe musulmán. Ya para terminar, otro actor que no hemos tocado, pero que también tiene su importancia, que son los soviéticos, ¿no? Los soviéticos saben perfectamente que hay intentos de levantamiento de la zona del protectorado. Esto creo recordar que Ángel Viñas lo recoge documentalmente, que a Stalin le llega noticia de que, mira, hay un intento que se está llevando a cabo en Barcelona. Orlov, que ya está en Barcelona, sabe perfectamente lo que está pasando. Y entonces esto tenemos que evitarlo. Es decir, los soviéticos están bastante claramente en contra de organizar ningún tipo de levantamiento en el norte de África, porque eso puede perjudicar muchísimo a los franceses. Y en este momento la Unión Soviética y Francia tienen un acuerdo que para la Unión Soviética es muy importante, que es el acuerdo franco-soviético del año 35. Siempre me equivoco, no recuerdo si el 34 o 35, creo que es el año 35. Y este acuerdo para los soviéticos es importantísimo porque es el primer acuerdo que tienen internacional después de la revolución, después de haberlos mantenido aislados. Entonces ellos quieren mantener, que además digamos que es un acuerdo que tiene ciertas raíces históricas en la amistad franco-rusa, ¿no? de antes de la Primera Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos están bastante en contra de este intento. Y incluso nosotros, bueno, al menos yo estoy en la investigación, hemos llegado a suponer que boicotearon todo lo que pudieron el intento que se estaba organizando en Barcelona y también en sus relaciones con el gobierno de Madrid. Aparte de que los soviéticos no veían muy claro lo que estaba pasando en Cataluña, ni el poder que tenían los anarquistas, querían dejar muy claro que las armas que enviaban no eran para los anarquistas catalanes, eran para el gobierno republicano, etc. Entonces, en el intento Baráibar, el segundo intento de levantamiento, que es, digamos, estratégicamente muy diferente del primero. El primero es un levantamiento que se intenta apoyar en el nacionalismo, como bien ha reseñado el profesor Zarruq, se intenta aposentar en el nacionalismo marroquí para de esta manera tener, de alguna forma, la colaboración de Francia. Esto del nacionalismo marroquí es una cosa que llevamos entre franceses y españoles y, por tanto, no vamos a descarrilarlo con intentando organizar algo al margen de ellos.
El intento de Baraybar es completamente diferente. El intento de Baraybar recuerda mucho digamos, las operaciones insurgentes organizadas por los británicos en la Primera Guerra Mundial en Arabia. O sea, vamos allí en el terreno con dinero, con armas y levantamos aquello, guste o no guste a quien sea, a los franceses, a los otomanos o lo quien sea, ¿no? Entonces, la idea de Baraybar es esta, es trabajar sobre el terreno y hechos consumados. Entonces, si se levantan tribus en el Rif y tal, pues, bueno, los franceses que digan lo que quieran, pero esto es algo que hemos organizado sobre el terreno. Está muy mal montado, pero esa es la idea, y es una idea que es completamente contraria a la primera insurrección. Este segundo intento los soviéticos tampoco los ven nada bien. Los soviéticos consideran que esto va a perjudicar muchísimo a Francia, y entonces también dentro de lo que es, claro, porque el intento de Baraybar digamos, está respaldado por el gobierno de Largo Caballero y los socialistas. Entonces, ahí también hay algunos comunistas. Y entonces, por lo que es la parte comunista, se retiran claramente, también hacen lo posible para que no salga adelante. No tienen que hacer mucho esfuerzo porque el intento de Baraybar es bastante malo. Y después, ya lo que son los últimos intentos del año 38-39, tienen efectivamente muchísimo que ver con la conferencia de Múnich. Sobre todo una vez que franceses y británicos han cedido a Hitler lo que quieren los Sudetes, en los informes se ve claramente, en los informes que se conservan en Salamanca, se ve claramente que el gobierno republicano está muy dolido. Francia no ha intervenido, no nos ha ayudado, franceses e ingleses no han intervenido y ahora se han rendido ante los alemanes. Oye, mira, ya hemos aguantado bastante, vamos a levantar aquello, cueste lo que cueste, y los soviéticos también piensan lo mismo. Porque es que en Múnich a los soviéticos los dejan marginados. Es decir, los soviéticos proponen defender Checoslovaquia con unidades blindadas y tal y cual, o con tropas, y franceses y británicos mejor ponerse de acuerdo con Hitler que no dejar que los soviéticos aparezcan por Checoslovaquia. Entonces, eso es lo que cambia tremendamente en el año 38-39 desde el gobierno republicano. Ya es muy tarde, pero vamos a intentar jugar todo por el todo para provocar un levantamiento que no acaba saliendo, pero la filosofía es esa. Bueno, yo creo que, bueno, hay alguna puntualización más. Rosa María de Maradiaga explica que cuando los delegados del CAM llegan a Barcelona ya se había producido un contacto previamente, lo que no sabemos es por qué canales, pero se había producido un contacto previo entre los nacionalistas en Fez y el gobierno republicano, y ya les habían dicho que no. Entonces, el viaje a Barcelona de la delegación del CAM para ponerse de acuerdo con el comité de milicias es una operación, digamos, muy arriesgada, pero ya porque saben que tanto Madrid como Barcelona, Madrid como París les han dicho que no. Entonces, bueno, vamos a ver si, teniendo en cuenta que Cataluña tiene un peso específico en esta guerra y está alcanzando prácticamente una independencia, a ver si desde Barcelona podemos forzar al gobierno de Madrid a que tenga en consideración esto. El comité que viaja a Barcelona no las tiene todas consigo, sobre todo cuando a lo largo de septiembre empiezan a llegar noticias de que Torres se ha pasado claramente al bando franquista, ya en Sevilla ha hablado a favor del levantamiento, Queipo de Llano ya también han montado en Sevilla una emisora o un programa en lengua árabe, etcétera, etcétera. Pero hay todavía algo también muy alarmante para la delegación del CAM, y es que el 15 de septiembre aparece en Barcelona el delegado, el secretario general de la AIT, la Asociación Internacional de los Trabajadores, Pierre Bresnard, que viene con una idea muy fantástica de que aquí lo que se trata es de organizar una gran revolución en el norte de África y en Portugal. Es decir, la idea es ya montar un buen jaleo, y entonces Bresnard llega completamente envuelto en llamas. Va en Barcelona, va directamente a hablar en Madrid con Largo Caballero y pues Largo Caballero lo mantiene a distancia, no lo recibe mal, el hombre vuelve a Barcelona muy frustrado, pero esto genera la aparición de Bresnard es como la de un toro en una cacharrería, hasta el punto de que Durruti
vuelve desde Madrid a Barcelona para ver cómo se arregla esta situación. Durruti, que está en esos momentos, morirá poco tiempo después. En ese momento está en el frente de Madrid y vuelve el día 16, me parece que es a Madrid, para intentar controlar a Besnard, ¿no? Claro, esto lo saben perfectamente los marroquíes en Barcelona, Ouazzane y el otro representante, y entonces el día 18, o sea, 3 días después de la llegada de Besnard, le envían una carta a García Oliver diciendo, bueno, aquí estamos pasando el tiempo y no estamos llegando a una conclusión, hay que llegar a algo. Y hay que llegar a algo como límite el día 20 de septiembre. Y entonces, cuando deprisa y corriendo se teatraliza un acuerdo que en realidad está muy mal llevado, sencillamente lo que se hace es firmar, respaldar las reivindicaciones, o algunas, una buena parte de las reivindicaciones del CAM, del Comité Nacional Marroquí, que habían llevado a Barcelona, se firman, bueno, pues muy bien, nos parece muy bien, esto lo vamos a llevar a Madrid, a ver si el gobierno de Largo Caballero lo acepta. Caballero se cierra en banda completamente, entre otras cosas porque está desarrollando su propio plan de levantamiento con Baraiba. Eso sería la otra cuestión. Entonces, Rosa María de Madariaga, en los bonos que trajo Franco, explica esto. Dice, quizás hubo un acuerdo previo. Parece ser que sí, que hubo un acuerdo previo. Lo que pasa es que no tenemos documentación sobre esto. Hay muchísima falta de documentación en estos temas que son tremendamente importantes para la guerra civil, porque claro, lo hemos dicho muchas veces, hay un momento que no sé si el coronel Albert puede de alguna manera documentar, pero hay un momento en que fracasa de hecho el levantamiento en Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, y el ejército de África se queda, digamos, sin poder cruzar a la península. Entonces hay unas horas, un día o 2 días, en que la moral cae muchísimo. Bueno, el plan del director ha fracasado y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Y entonces, bueno, es precisamente el poder saltar a la península, pero también el poder reclutar a soldados marroquíes, ¿no?, de fuerza de choque, que va a tener tanta importancia, lo que va a convertir un golpe de Estado fracasado en una guerra civil. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Podemos hablar un poco de esto? ¿Alguna cuestión que podamos discutir? Bueno, se ha comentado, ¿no?, de que la República no hizo nada, no solo en el aspecto político, sino que, bueno, la crisis económica en el protectorado, la crisis del 29, afectó doblemente, porque simultáneamente se estaba reduciendo el ejército de 150.000 a 30.000. El mayor empleador y el mayor consumidor del protectorado era el ejército, ¿no? Entonces, la economía de todo el protectorado se resintió. Y el único, digamos, valor económico que había en el protectorado, que eran las minas del Rif, también llega un momento que tienen decenas de miles de toneladas de mineral que no pueden exportar, ¿no? Y hay un documento dirigido del Ministerio de Exteriores, curiosamente, al Consejo de Dirección de Minas del Rif, en el cual les dicen que si hay que hacer despidos, que despidan a los marroquíes, nunca a los españoles, ¿no? Eso la gente lo sabía, ¿no? O sea, esto es un documento que encuentras, pero el marroquí que estaba trabajando y que eran mucho más eficaces y rendían más que el trabajador español, ve que a él le despiden, por algo es, ¿no? O sea, una cuestión, no hizo absolutamente nada, no solo en el aspecto político de buenas palabras, sino que no. Vamos, el último gran impulso, por ejemplo, en el tema escolar fue con Primo de Rivera, ¿no? O sea, Azaña lo dice en otra parte de sus memorias, que está montada toda la administración, está montada con gran lujo y que hay que reducir gastos, ¿no? O sea, entonces, está claro que para el pueblo marroquí del protectorado español, el año 31 no es que se inicie el día 14 de abril, pero todo el periodo de la República es un periodo desde el punto de vista económico muy malo. Y eso favorece también la recluta. Gente que no tenía ingresos encuentra en la paga que les ofrecen los interventores para reclutarse y pasar a la península, pues encuentran un medio de vida para sus familias, ¿no?, que no tenían, ¿no? Bueno, hay la relación entre el protectorado y la República es un tema sensible y es un tema que se ha trabajado, pero tampoco demasiado. Es evidente que el protectorado le viene grande, ¿no?, a la República, porque además, claro,
a poco de instalarse la República, Indalecio Prieto hace la propuesta de ceder la zona del protectorado a la Sociedad de Naciones, que lo gobiernan ellos y tal, con lo cual crea un gran problema diplomático. Franceses y británicos enseguida protestan, pero ¿qué está diciendo este hombre? Y tal. Pero yo creo que es que realmente era la idea que les gustaba más, la posibilidad de desprenderse del protectorado. Entonces, sí que hay buenas intenciones, efectivamente, pero no hay muchas ganas de afrontarlas, porque la Asociación Hispano-Islámica hubiera sido un vehículo muy interesante, porque claro, ahí se reunían políticos españoles, periodistas, hombres de negocios, y una representación muy nutrida y muy interesante de lo que era el joven nacionalismo marroquí, coordinados por Arslan, que era ni más ni menos que la gran cabeza. Es que hay que insistir, porque Arslan es un personaje muy olvidado, ¿no? Arslan es un personaje muy olvidado. Pero en esos momentos era un personaje con una tremenda potencia, ¿no? Era la gran cabeza del panislamismo, ¿no? Entonces, claro, la República tuvo ahí una posibilidad muy buena, ¿no? de convertir a la Asociación Hispano-Islámica, o al menos ese vehículo, en una zona de contacto, ¿no? De institucionalización. Y bueno, pues vamos a negociar en Madrid permanentemente con los marroquíes, y Arslan va a intervenir y tal. Y eso no sale adelante. Aquí está el tema también de Francia, ¿no? De Francia no quiere saber nada de experimentos, ¿no? De este tipo. Están muy quemados. Francia también, yo pienso que no le tiene mucho respeto a la República Española. O sea, dice, bueno, esto no es la República Francesa, esto no tiene, digamos, es una república, pero no es como nosotros, y por tanto ellos aspiran un poco a que sea igual que la República Francesa, pero no es lo mismo, y esta gente hay que mantenerla controlada, porque, bueno, estas ideas muy francesas, ¿no? Al fin y al cabo, el Frente Popular, el gobierno del Frente Popular francés no hace mucho tampoco por las colonias, ¿no? Y efectivamente yo creo que al final eso le pasa una tremenda factura, ¿no? Los marroquíes están también molestos porque están viendo, por ejemplo, que a Cataluña se les está dando un estatuto de autonomía y a ellos no, ¿no? Y esto lo recuerda Arslan al final, le dice, un momento, y los del CAMP también, los del Comité de Acción. Hemos ido a Barcelona porque también entendemos que ellos pueden entender nuestras reivindicaciones, queremos algo parecido a lo que tienen ellos, ¿no? Y que no se nos ha dado a nosotros. Entonces ahí se generan unos agravios comparativos muy importantes. Había una cosa relativa a Beigbeder, que ahora veo aquí. Beigbeder en Berlín supongo que habría tenido contacto con Oppenheim, ¿no? Sí, Máximo Oppenheim, sí. seguro, ¿no? Sí. Bueno, Máximo Oppenheim era muy amigo de Arslan, o sea que seguro que si no era... Ahí falta el documento probatorio. Porque hay otra cuestión, ¿no? Y es que en el año 30 el alto comisario era Gómez Jordana, era el corresponsal de Beigbeder cuando Gómez Jordana estaba en la Dirección General de Marruecos y Colonias, ¿no? Y yo tengo documentos, cartas, en que cruzan información, y hay muchos nacionalistas egipcios, sirios, libaneses, argelinos, pero no está la figura de Arslan, ¿no? O sea, esa es la... Bueno, Arslan está en Suiza. A lo mejor no, pero en los años, bueno, veintitantos, hay un tiempo que está sí. Luego con Arslan también hay una cuestión, y es que él se arruina. Con la edición de su revista se arruina, y en un momento dado, de ser enemigo furibundo del fascismo italiano, empieza a encontrarlo aceptable, ¿no? Y empieza a escribir a favor de la acción de Italia en Libia y tal. Entonces, claro, es muy difícil, casi 80 o 90 años después, ver los juegos de... Sí. O sea, es muy complicado hasta qué punto no era también favorable a la actuación del bando de Franco, ¿no? O sea, aunque las cartas de la imagen, porque las cartas las están mandando a sus hijos espirituales o políticos, por decirlo de alguna manera, pero en ningún momento, en ninguna de las cartas, les dice que se enfrenten a Franco, ¿no? En ningún momento. No, todo lo contrario. O sea, que, claro, Él tenía también este afán de castigar, entre comillas, de vez en cuando a la otra parte. Lo hizo con Etiopía cuando apoyó la acción italiana. Sí. Y lo explica además, dice, porque habíamos enviado muchas cartas a las autoridades etíopes con el fin de que
trataran mejor a los musulmanes, pero hicieron caso omiso de nuestras advertencias, de tal manera que cuando los italianos nos dieron garantías hemos apoyado su acción. Lo mismo con la República, ¿no? Le dio la espalda porque precisamente sus políticas dejaban mucho que desear, incumplían mucho sus promesas. Vamos, yo creo que la República fue peor que los últimos años de la dictadura, ¿no? Anularon las elecciones a los consejos municipales, en fin, un montón de cuestiones que lo que quería era que aquello no se moviese, que no progresase y que no tuviesen voz política ninguna los musulmanes, ¿no? Bueno, él, de todas maneras, él era un soldado de sí mismo, ¿no? Era muy claro que era un personaje que, no sé, intentaba casar con nadie. Un poco tope, porque él se consideraba realmente importante, lo era, pero además él también se consideraba importante dentro de un poco la panoplia de los personajes de los años 30, que hemos de tener en cuenta que desde principios del siglo XX hasta los años 30 aparecen una serie de personajes que llenan de estupefacción, digamos, a los políticos occidentales, ¿no? Los grandes líderes de masas que no se sabe bien de dónde salen y de repente resulta que tienen millones de seguidores, ¿no? Sun Yat-sen, es conocido médico chino que al final resulta que tiene detrás a Mao, bueno, Mao es más tarde, pero Gandhi, por ejemplo, ¿no? Un personaje desconocido. Entonces, Lenin de la Revolución Rusa, estos personajes de la Revolución Rusa, que al principio en la Revolución Rusa nadie conoce prácticamente a Lenin y después resulta que acaba siendo. Entonces, estos personajes que surgen como de la nada, ¿no? Y también otra cosa interesante, ¿no? La gente de inteligencia que la Primera Guerra Mundial es cuando aparece este concepto de servicio de inteligencia que lo puede todo, ¿no? Y la gente que tiene la historia en sus manos, ¿no? Esta imagen. El hombre providencial que tiene la historia en sus manos y puede hacer que Lawrence de Arabia, que logra que cambie la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo creo que Arslan se ve a sí mismo así. Yo soy, o quiero ser un personaje así, que realmente tenga un tremendo peso. Pero no me voy a casar con nadie. Yo creo que el final de esta carta que le envía a Torres es lo que nos interesa de parte de España. O sea, sí, la República, no hay nada que hacer con ellos. Franco ya veremos, ¿no? Y lo que nos interesa de parte de España es que se realicen las creaciones de los nacionalistas marroquíes sin preocuparnos de la derecha y la izquierda, lo dice de una manera muy clara, ¿no? Franco pues está muy bien, pero o no, ya veremos, pero aquí lo importante es que los marroquíes saquen algo provechoso de esta cuestión. En ese sentido, bueno, pues según cómo van las cosas, él no lo tiene nada claro con la República, está muy escarmentado con la República, que vamos a probar con estos, pero no está muy claro que los facciosos vayan a sacar. Hanan Shaybi, actualmente cursa estudios superiores en la Universidad Mohammed V de Rabat, aquí para participar en este evento tan importante. Como acaban de exponer ustedes, la alianza estratégica entre Arslan Torres tiene un alcance histórico claro. Esta colaboración transformó el protectorado español en Marruecos en una base logística humana primordial para la victoria de Franco. Al mismo tiempo, convirtió a la España nacionalista en una aliada, digamos, paradójica del mundo árabe frente a las potencias coloniales tradicionales. Entonces, podemos decir que este grupo define la convergencia de intereses entre el militarismo español y el nacionalismo árabe musulmán en el contexto de los años 30. Quisiera saber si antes o después había una influencia de esta alianza en la política africana de España después de 1939. Es bastante evidente. Sí. Nosotros no hemos trabajado esto, nos hemos parado en el año 36, porque si no, hubiéramos partido años más adelante. Pero es evidente que Franco toma ideas de la asociación hispano-islámica, bastantes. Esto es una anécdota. En el año ya 32, 1932, Arslan insiste
en que la Asociación Hispano-Islámica tiene que conseguir del Gobierno de la República que la mezquita de Córdoba vuelva a ser en parte, o si no total, musulmana, o que al menos se abra al rito católico, pero también, según los días, al rito musulmán. Y bueno, hay alguna carta que le dirige a uno de sus grandes contactos en la Asociación Hispano-Islámica, que es Jaime Argila, que es un periodista catalán. Dice, esto tenéis que trabajar en ello porque puede hacer de España un gran foco de atracción del mundo musulmán, ¿no? Bueno, esa propuesta no sé si en algún momento realmente en el Parlamento, en las Cortes Españolas se llega a proponer. No sé si al final hemos encontrado algo. Me parece que no llega ni a proponerse. Pero sí que es una reivindicación y la República no lo contempla. Bueno, pues años después descubrimos que ya con el régimen franquista ya muy asentado, se está trabajando en esa propuesta. Es decir, que efectivamente la mezquita catedral de Córdoba sea en algunos tiempos musulmana y en otros, que esté abierto a los dos puntos. Por ejemplo, Franco se apropia de esta idea, efectivamente, Esto lo he comentado antes, que Bellvedere, en una carta personal a Franco, le sugiere esto, ¿no? Las hospederías para estudiantes Sevilla, Córdoba, Granada, y que se haga una catedral en Córdoba y las mezquitas en los musulmanes, ¿no? Lo de las hospederías también está presente en el plan de Jaime de Argila, en la Asociación Hispano-Islámica. Digamos los asesores, si es que no tenía la idea, Gilbert Numella, Guastavino, todos son personajes que han estado ahí alrededor, o sea, que es una idea que ha asumido, ¿no? Que ha asumido. Y vuelvo a insistir que la carta esta no es una carta propagandística, que es una carta personal, ¿no? O sea, pero también el discurso, porque había un discurso que venía antes del advenimiento de la Segunda República, antes de la creación de la asociación, que siguió durante la República y que no desapareció durante el franquismo. Todo lo contrario, es el discurso que pretendía diferenciar entre un colonialismo agresivo, depredador, colonialismo francés y británico, y un colonialismo de amigos, entre comillas, ¿no? En otras palabras, España es un país muy cercano a los árabes, se rentabilizaba al máximo todo el discurso sobre el patrimonio árabo-islámico de España, el discurso andalucista, y creo que funcionó muy bien. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, no solamente en el ámbito político, también en el ámbito cultural. Miguel Asín Palacios y Emilio García Gómez, en la nota preliminar de la revista Al-Ándalus del año 33, explican con detalles que el orientalismo, que el arabismo español no tenía absolutamente nada que ver con el orientalismo europeo, porque este orientalismo nació a la sombra de proyectos coloniales y el arabismo español era algo intrínseco a España, ¿no? Entonces, este discurso creo que funcionó muy bien y todos los actores políticos lo utilizaron en un momento u otro. Sí, hay otra cuestión, para que vea un poco el impacto que pudo haber tenido la Asociación Hispano-Islámica. Cuando se inaugura en Granada la Escuela de Estudios Islámicos, Arslan propone, a través de la Asociación Hispano-Islámica, que este centro de estudios se convierta en una ocasión para invitar a algunos monarcas del mundo árabe, y más concretamente a Faisal y a Saud, para intentar una cosa muy importante que aquí no se entiende, que es la reconciliación entre los hachemitas y los saudíes, que están enfrentados desde el tiempo de la Primera Guerra Mundial, la insurrección en el Hijaz y todo esto. Y en Madrid no lo entienden. La idea es, bueno, vamos a llevar a Faisal. Esto puede parecer algo muy imaginativo, pero es que en las cartas que envía a Arslan a Jaime de Argila, le dice, bueno, ha venido el rey Faisal, ha estado comiendo conmigo en Ginebra, porque claro, en la Sociedad de Naciones, Arslan tiene la fuerza de que está cerca de la Sociedad de Naciones. Entonces han venido a comer a mi mesa y tengo contactos también con Saud,
Arslan había estado en Arabia Saudí, había estado invitado en el año 29, había hecho el Hajj a la Meca y había sido invitado por el rey Saúd, que bueno, lo trató súper bien, muy bien, le propuso la ciudadanía saudí, le propuso irse a vivir a Arabia Saudí. Y entonces él estaba encantado, ¿no? Y él cuando llega a España, en la fotografía que hay del pasaporte que tiene, es un pasaporte saudí, es un pasaporte, él no tiene pasaporte palestino ni un pasaporte saudí. Entonces, la propuesta realmente era factible, o sea, sí que efectivamente se pudo haber teatralizado una reconciliación entre hachemitas y saudíes en Granada, pero claro, eso estaba muy lejos de lo que la República podía entender, ¿no? No lo veía claro, esto podía ser un problema. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que una cosa es Madrid y otra cosa son las autoridades militares y coloniales en la zona del protectorado, que también están haciendo mucha fuerza para evitar este acercamiento al mundo musulmán, ¿no? Entonces, yo creo que es digamos, algo importante a tener en cuenta. Pero, sobre todo, yo creo que relacionado con lo que hemos estado hablando aquí, hay un problema que yo creo que no podemos minimizar. Y lo hemos hablado con el profesor Murat algunas veces. Bueno, pero ¿por qué esta insistencia, ¿no?, en la insurrección cuando está muy claro que es muy difícil levantar a las cávilas? ¿Por qué se hace una y otra vez este intento por parte de la República? Yo creo que hay que tener en cuenta la psicología del bando republicano en la guerra civil, y es que hay una tremenda frustración ante el hecho de que, por ejemplo, para los anarquistas o para los comunistas, ante el hecho de que los marroquíes eran un pueblo a ser descolonizado y la izquierda estaba llamada a descolonizar. Y justamente empieza la guerra civil y los, entre comillas, descolonizados están combatiendo con los franquistas. Y esto genera un cortocircuito muy importante desde el punto de vista político. Esta gente tenía que estar con nosotros, no tienen que estar con los franquistas, ¿no? Y esto genera una tremenda frustración que queda recogida en un cartel propagandístico de la República en la que un campesino extremeño dice: fíjate, uno de mis hijos murió en el anual, en el año 21, y ahora tengo los marroquíes en la plaza del pueblo, ¿no? En la plaza del pueblo. Pues esto es tremendamente frustrante. Por eso yo creo que hay ahí esta presión para vamos a intentar cambiar las cosas. Bueno, ¿alguna intervención, alguna cuestión? Sobre esto que has comentado antes, ¿no?, de la importancia de los servicios de información, tanto en la acción de Baray, con el Rifí, como en la última o la penúltima de Cazorla, apoyados en el Sheriff Al-Qawi, ¿no?, Al-Sadiq, me parece que era, la información la tenía Beis Beder también. O sea, que eran agentes dobles. O sea, no solo estafaron a la República en el caso de Idris el-Rifí, sino que tenía perfecta información en el protectorado, en la alta comisaría, de los intentos que se estaban haciendo. O sea, que eso es tremendo, ¿no? La ventaja de jugar con una red eficaz que yo creo que la República no tuvo en el protectorado español, ¿no? No, porque esto al fin y al cabo pasaba por las manos del ejército. La inteligencia que se organiza es de base militar. No es un servicio de inteligencia civil. Bueno, se intenta organizar eso en el año 35, pero básicamente es inteligencia militar sobre el terreno para cubrir una cuestión directa, que son las operaciones militares en el RIF y después el mantenimiento a partir del año 27, ¿no?, del control total de la zona, etc. Y esto pasa, bueno, no solamente por los militares, también por los funcionarios, ¿no? Está Los intérpretes son claves. Son claves, pero también hay el caso de Orsatti, ¿no?, que es un personaje muy desconocido y que es un funcionario de educación
y que es el centro de una red de información tremenda en el año 24, no, más tarde, por el cual se intenta llegar hasta Abdelkrim para hacer unas propuestas de paz y tal, y se organiza una operación muy sofisticada en París y tal, se infiltra allí en el entorno de Abdelkrim. O sea que ya esto arranca todo el año 24, 24. Es un tema muy, muy interesante. Bueno, ¿habrá libro de Beigbeder? ¿Habrá biografía? Sí, bueno, mucho tiempo en ello. El problema es que es un trabajo policíaco, ¿no? Porque vamos, he contactado con su familia, ¿no? Así como está la biografía de Varela, de Muñoz Grande, que los hijos y tal, todos proporcionan la información. Un matrimonio desgraciado, ¿no? La hija murió soltera. Me entrevisté con sus sobrinos, eran 3 hermanos militares, uno murió en el Barranco del Lobo y el otro fue profesor en la escuela era oficial de ingenieros, pero dejó el ejército, ¿no? Y me entrevisté con los hijos de y no tenían nada, ¿no? O sea, hay una cosa de qué barbaridad, ¿no? Cuando salió Beigbeder del protectorado, le regalaron todos los caídos de las cávilas sobre una piel de cordero, con las firmas de todos ellos en árabe y tal, enmarcado, una cosa preciosa de tal, y me lo enseñaron los sobrinos. Esto estaba aquí, pero hemos puesto un espejo. Yo creo que... Y no tenían buenas relaciones con su prima tampoco, entonces no hay nada. Yo he llegado a ir a la casa de la mujer de Beigbeder, en Alcalá de Henares, que era en la misma, a la otra esquina estaba la de Manuel Azaña, ahora es una clínica, ¿no? Con un contacto de ahí de Alcalá, no, han encontrado los papeles de tal, hay un baúl y tal, y fuimos allí a ver, había polvo por todas partes, pero no había nada, ¿no? El mito de Hakim Hakud, ¿no? De que se llevaron los papeles, Torres, que era el embajador, y también lo dice Serrano Suñer, que se llevaron los papeles de información. Es muy complicado, o sea, hay una época que tengo muy bien ya hilvanada, pero ya los últimos años es muy complicado porque, bueno, a lo mejor es que no merece la pena, ¿no? Porque ya era un hombre caído en desgracia. La última entrevista que tiene con Franco es en el año 47, después de volver de Estados Unidos. Le han pillado intrigando con los monárquicos y luego ya, pues... Ya de armas tomar, ¿no? Sí. Bueno, el trabajo de inteligencia es que no hay papeles, ese es el gran problema, claro. No se hace lo que tanto. comentaba antes, ¿no? Los servicios de información norte de España y tal, al día siguiente de acabar la guerra ya habían publicado un libro, y de esto del siglo 30 es que, mira que yo he metido las narices en montones de cajas y encuentras referencias según Círculo 30, tal, pero en ningún sitio está la organización. ¿En Ávila tampoco? En Ávila hay muchísimas cosas. No, en Ávila no tienen nada. Lo de África está aquí en Madrid. En Salamanca tampoco. En Salamanca tampoco. O sea, es el Haga, donde tiene que estar es en Alcalá. En el Haga. Vamos, yo he encontrado muchas cosas allí, ¿no? Lo digo por el tema de las cajas estas del fondo Estrada Manchón, que son 80 cajas, que ahí está todo lo que era la inteligencia republicana militar, y a lo mejor ahí habría algo. Pero claro, es que estamos hablando de antes. Sí, hay de todo, ¿eh? Yo encontré una operación del Servicio de Inteligencia Británico del año 37 en la Guerra Civil, y estaba en los fondos de Manchón. Sí. Cuando no haga tanto frío. Sí, desde luego. Bueno, pues si no hay alguna cosa más... Yo, más que nada, quiero acabar con una pequeña anécdota, una de estas frases que se anticipan a su tiempo. Esto es un informe que no tenía nada que ver con la guerra civil, obviamente, porque se trata de una carta de Cervera a Silvela el 30 de agosto de 1923. Había como un desacuerdo acerca de una serie de cuestiones y le dice sobre la marcha: el marroquí, astuto y sagaz como ninguno, sabe adaptarse en todo momento al nuevo régimen cuando ve y se da cuenta de que éste reúne las condiciones de perdurable y vigoroso. Creo que esto vale para Torres, vale para Arcelán, ¿no? Y para otros más. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, vamos, 2 horas de edición, no está mal. Podríamos levantar.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes, gracias también a los asistentes y damos por concluida la sesión. Muchas gracias. Gracias a todos. Modo en paños.